Trabajé para un Domino's ya hace varios años, cuando tenía 18. Una noche andaba repartiendo y llegué a la última casa de mi turno. Ya quería que se acabara la noche porque se estaba haciendo tarde y tenía clases al otro día. La casa estaba a pocos kilómetros del pueblo, quizá a unos 10, casi 11 de la pizzería donde trabajaba. Pero la propiedad y el ambiente de la zona me hacían sentir que estaba en el fin del mundo. En cuanto entré al camino, sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Sentí una opresión horrible en el pecho. Me acuerdo que era una sensación muy desagradable. El camino de la entrada era larguísimo y estrecho, de pura grava, y se extendía por casi medio kilómetro. Parecía un agujero negro desde el inicio del camino y todavía ni siquiera entraba. Había muchísimos árboles a ambos lados y la línea de vegetación no estaba a más de 1,5 metros del camino, lo que lo hacía ver aún más tétrico y oscuro. Me detuve tantito al inicio para intentar controlarme porque, la verdad, me dio muchísimo miedo. No ayudaba que fueran casi las 10 de la noche y que no dejara de escuchar algo entre los árboles. Me di cuenta de que seguramente era un animal, pero al igual era una situación muy incómoda para mí. Me acuerdo haber escuchado el silbido de un búho también. Me cuesta explicar cómo se sentía, pero tenía un presentimiento muy feo sobre lo que me esperaba. Pero tenía que entregar la pizza, no tenía de otra. Si regresaba con mi jefe y se enteraba de que no la entregué porque me dio miedo, seguro me iba a despedir. Me convencí de que solo estaba pensando de más y que todo iba a salir bien. Solo tenía que dejarla en la entrada porque el cliente ya había pagado en línea con todo y propina. Y bueno, lo hice. Conforme avanzaba por el camino y me acercaba a la casa, vi a un señor sentado en la entrada fumándose un cigarrillo. La única luz que salía de la casa era la de la entrada y el señor estaba justo debajo de ella. Le dio una última calada a su cigarro y caminó hacia mí. Mientras yo sacaba la comida y las bebidas, él ya estaba junto a mi coche. Hola señor, buenas noches, ¿cómo está? Llegué lo más rápido que pude, perdón. El señor se me quedó viendo por lo que pareció una eternidad con una cara de pocos amigos. Me preguntó por qué me quedé parado 5 minutos al inicio del camino. Y bueno, me puse nervioso y me trabé al hablar porque me tomó por sorpresa. En ese momento él estaba justo frente a mí y me arrebató la pizza. Luego empezó a quejarse de que ya estaba fría y bueno, yo estaba confundido por cómo supo que estuve ahí parado, porque no había forma de que me viera desde la entrada. Ahora que lo pienso, a lo mejor escuchó o bueno, tenía cámaras de seguridad. Pero en ese momento solo quería reaccionar rápido y no quería molestar más al señor, solo quería largarme de ahí. Le dije que no tenía idea de qué me hablaba. Su cara se puso aún más tensa y me dijo que odiaba a los mentirosos. Y luego me di cuenta de que alguien salía de la casa y otros 2 venían caminando desde la parte de atrás. La adrenalina se me subió al 1000. ¿Era correr o pelear? Sabía de sobra que algo malo me iba a pasar si no me iba. Dejé el resto de la comida y el refresco en el suelo y corrí a la puerta del coche para arrancar súper rápido. Pero en cuanto abrí la puerta, uno de ellos me agarró la cabeza y me estrelló contra la ventana. Caí al suelo y el señor me obligó a darle mi billetera y el celular. Me dijeron que me fuera y que si le decía a alguien, como a la policía, iban a venir por mí y por toda mi familia. Tenían mi identificación, así que sabían dónde vivía. Por suerte solo tenía $70 en la cartera. Lo demás estaba en mi cuenta de banco. Cuando llegué a mi casa le pedí su teléfono a mi novia para cancelar todo. Y bueno, marqué al banco rápido, les dije que me habían asaltado, reporté todo como robado y
Eso iba a servir para que me regresaran el dinero. Saqué una identificación nueva y todo se arregló. Pero si alguien que lee esto trabaja repartiendo de noche, por favor, cuídese mucho y háganle caso a su instinto. Eso podría salvarles la vida. Era una noche fría y con mucho viento. Trabajaba como repartidor de pizzas a medio tiempo, justo después de salir de la escuela. Me urgía el dinero y, bueno, repartir pizzas era algo muy fácil. En ese entonces estaba muy feliz con lo que ganaba. No era mucho, pero, bueno, me alcanzaba para mis gastos porque aún vivía con mis papás y solo pagaba el plan de mi celular. Se me estaba haciendo tarde y, bueno, ya iba a ser mi última entrega. Obviamente depende de qué tan rápido lo hiciera. Cuando llegué a la casa, caminé hacia los escalones del frente y toqué la puerta. No había nada raro pasando todavía. Tenían la puerta principal abierta y la contrapuerta entreabierta también. Esperé un minuto o más, toqué de nuevo, ahora un poquito más fuerte. Quería estar seguro de que me estaban escuchando. Creo que escuché música, así que no sé, seguro no me habían oído. Esperé otro minuto o más, mucho más, pero igual nadie me abría. Toqué 2 veces más, dejando como 1 minuto entre cada vez, y nada. No respondían. Estaba sorprendido porque no era algo que me pasara. Normalmente cuando llegaba a una casa tocaba la puerta y el cliente salía en menos de 1 minuto. Justo cuando estaba por tocar por última vez, me di cuenta de un pedazo de papel que se había quedado atorado en la puerta. Lo agarré y lo leí. El papel decía: por favor entrega la pizza en la puerta trasera y toca fuerte y firme, con una carita feliz. De inmediato interpreté eso como una señal de alerta, pero al mismo tiempo me convencí de que, pues no sé, estaba exagerando. Casi dejo la pizza en la entrada, pero no quería que llamaran a quejarse a la tienda de que estaba fría cuando la recibieran. Ay, no puede ser, voy a hacerlo. Para ese punto ya había esperado 23 minutos o más, mucho más, y me estaba cansando. Conforme rodeaba la casa, entre más me acercaba a la puerta trasera, más fuerte se escuchaba la música. Y ahí fue cuando me di cuenta de que tenían una pequeña fogata afuera. No había nadie, y toqué la puerta, tal como decía el papel. Mientras esperaba, no sé, me ponía más impaciente. Ya estaba así de mandar todo al carajo. Pero de la nada, escuché un ruido muy fuerte dentro de la casa y poco después, gritos. Venían tanto de una mujer como de un hombre. Sonaba que se estaban peleando y la verdad yo no sabía qué hacer. Esperé por unos minutos, pero los gritos continuaron. Solo se ponían peor conforme pasaba el tiempo y la verdad me empecé a preocupar. En serio parecía que alguien estaba saliendo herido ahí adentro. Lo más seguro es que le estuviera pegando a la mujer y eso fue lo que pensé. Justo cuando estaba por llamar a la policía, el tipo llegó corriendo y me arrebató la pizza. Se disculpó conmigo y dijo que lo perdonara por la espera. Le dije que no se preocupara y le pregunté si todo estaba bien. Él estaba haciendo su mayor esfuerzo por actuar normal, pero la forma en que me respondió y por lo que estuve escuchando unos minutos antes, sabía que me estaba mintiendo. A ver, hermano, mira, aquí ten $50. Acepta el dinero y vete, ¿sí? Lo que pase aquí es entre ella y yo y eso no te incumbe, ¿ok? Me le quedé viendo y le dije que no quería su dinero. Me di la vuelta y me fui. En el fondo ya sabía que iba a llamar a la policía en cuanto llegara al coche. Cuando regresé y me subí, de repente, de la nada, la mujer salió disparada hacia afuera, hacia donde yo estaba, y empezó a suplicar que la ayudara. La había golpeado tan horrible que en serio no podía creerlo. Estaba llorando y tenía moretones en todo el cuerpo.
Estaba sangrando por la nariz y del estómago. Me dijo que la apuñaló y que la amenazó con un arma. Me dijo que pudo escaparse dándole en la cabeza con un martillo. Luego corrió hacia el otro lado de mi auto y se subió en el asiento del pasajero y me dijo que arrancara. Estaba súper asustada y gritando diciéndome que teníamos que irnos antes de que saliera y nos eliminara a los dos. Estaba literalmente suplicándome y gritándome que le ayudara a salirse de ahí. Arrancamos y le llamó a la policía. La llevé conmigo al trabajo y mi jefe fue muy comprensivo después de que le conté todo lo que había pasado. Terminé renunciando al día siguiente porque la verdad ya era mucho para mí. Pensé que me iría mejor buscando un trabajo diferente, algo que fuera más limpio y seguro. La mujer que rescaté, Ángela, llamó a la policía en cuanto se subió al auto, como les dije. Pero cuando los oficiales llegaron, Tom estaba muerto. Se hizo petit suisse pegándose un tiro en la cabeza. Tom había estado golpeando a Ángela por años y ella no había podido escapar. No tenía teléfono ni amigos en la zona y él la había tenido controlada por los últimos 2 años. Al parecer estaba embarazada y Tom no quería ser papá todavía. Y eso fue lo que empezó la pelea. Definitivamente intentó eliminar al bebé, pero no pudo. Ángela y yo somos súper amigos y nos tenemos en Facebook. La contacté hace poco para preguntarle cómo le iba y me dijo que estaba súper feliz y que estaba en una relación con alguien nuevo y que la amaba mucho y se preocupaba por ella. Incluso me mandó unas fotos de ella y su hija y se veían mucho mejor, lo cual me hace muy feliz. Trabajé como repartidor en una pizzería local un buen tiempo cuando era adolescente. Eran casi las 11 de la noche y el gerente me preguntó si podía hacer una última entrega, a pesar de que normalmente no hacíamos repartos después de las 10:30. Era un sábado por la noche y estuvimos mucho más ocupados de lo normal, y bueno, acepté. Después de todo, la verdad, no podía haberle dicho que no aunque hubiera querido. Me subí a mi viejo y destartalado Pontiac Grand Prix 2008 y puse Under My Conditions, que es mi álbum favorito. La verdad me estaba empezando a sentir muy cansado. Vivo en un pueblito pequeño, así que conocía la zona muy bien. Irónicamente, de hecho, nunca había repartido por esta zona antes. Estaba a unos kilómetros fuera del pueblo y estoy seguro de que tenía una jurisdicción distinta, o por lo menos era un municipio totalmente diferente. Conforme me acercaba a la casa me di cuenta de lo poco familiar que era la zona, pero pues me dio igual. Según el GPS yo ya había llegado, pero estaba como a unos 400 metros de la casa. Me confundí, así que seguí manejando hasta que vi la siguiente casa. Estaba literalmente en medio de la nada, así que supuse que era solo el GPS fallando o no sé. Como dije, me detuve en la siguiente casa esperando que fuera la dirección correcta. El camino para llegar a la entrada estaba súper largo y no quería manejar hasta la puerta y que fuera un completo extraño que no había pedido pizza. Me bajé del auto y fui a verificar la dirección en el buzón. Y bueno, sí era ahí, así que me dio mucho alivio. Empecé a avanzar por el camino despacio y no sé por qué, pero estacioné el auto como a mitad del camino y caminé el resto del trayecto hasta la casa. Toqué la puerta y me esperé unos minutos, pero nadie me contestó. Toqué de nuevo y me esperé, y bueno, igual sin respuesta. Me estaba encabronando porque eso significaba que básicamente desperdicié todo ese tiempo para nada, porque mi trabajo dependía de las propinas. Puse la pizza en la entrada y caminé de vuelta al coche. Me apuré un poco porque estaba muy oscuro y no tenía ningunas luces afuera encendidas, así que, pues bueno, no veía nada. Antes de llegar al auto, mientras caminaba, empecé a escuchar pasos que parecían venir de la parte de atrás de la casa. Escuchaba las hojas crujir y las ramas rompiéndose con cada paso que daban. No sabía quién o qué era, pero de verdad no quería quedarme
para averiguarlo. Me subí al coche y me empecé a echar de reversa porque, bueno, tenía que irme así hasta llegar a la calle porque no quería llegar a la casa y dar la vuelta. No quería hacer eso. Pero bueno, mientras me estaba echando de reversa, estaba tan ocupado mirando hacia atrás que cuando puse la vista al frente de nuevo, había un tipo que tenía puesta una máscara de lobo y me empezó a seguir. Empecé a acelerar súper rápido ya que estaba corriendo y no quería que me alcanzara. El camino hacia la entrada tenía una curva considerable y me resbalé y golpeé el buzón. Casi me voy directo a la zanja. El tipo me alcanzó y quiso abrir la puerta del lado del pasajero, pero yo le había puesto seguro antes de que pudiera abrirla. Y luego me fui. Manejé de regreso al restaurante mientras intentaba saber qué había pasado y qué hacer, si llamar a la policía o no. Al final no le llamé. Cuando llegué al trabajo no le dije a nadie. Me preocupaba que no me creyeran y que mi jefe pensara que inventé una historia para encubrir el hecho de que choqué con el buzón. Lo más raro de esta historia es que no escuché nada después. Pensé que en algún momento alguien iba a llamar al restaurante para quejarse por lo que le hice al buzón. Pero conforme pasa el tiempo, más me doy cuenta de que no creo que el hombre de la máscara viviera ahí. Y tuve el presentimiento de que la casa estaba vacía o embargada, o que la gente que vivía ahí no estaba. De cualquier forma, estoy casi 100% seguro de que el tipo de la máscara no pidió una pizza con la intención de comérsela. Creo que tenía un plan mucho más feo. Hacía mis repartos los domingos en la noche para ganar algo de dinero extra con DoorDash y Uber Eats. Un amigo me enseñó a usar las dos aplicaciones al mismo tiempo para ganar más por hora. Uno de los mayores problemas de trabajar en servicios de entrega es que tienes mucho tiempo muerto manejando de un lado a otro, esperando a que caiga un pedido. Pero si usas las dos apps a la vez, eliminas ese tiempo muerto y siempre estás generando ingresos. Llevaba unas horas en esto, yendo y viniendo entre casas, cuando me cayó un pedido pequeño de un lugar cercano, pero la casa estaba muy lejos. Estos son los peores pedidos porque manejas mucho y te pagan poco. Aunque este ofrecía una buena cantidad, lo que significaba que la propina tenía que ser buena. Al aceptarlo, recogí la comida y empecé el viaje de 25 minutos o más. A medio camino, recibí una llamada de la app. Supuse que era del cliente. Contesté preguntando si era mi cliente de Uber Eats. Me confirmó que sí y se disculpó muchísimo diciéndome que pidió desde la cuenta de un amigo y se le olvidó cambiar la dirección. Dijo que su casa estaba a la vuelta, así que empezó a darme indicaciones sobre cómo llegar hasta la casa de su amigo. Le pedí la dirección por si me perdía, pero me dijo que lo veía afuera, que ahí me iba a esperar, y luego colgó. Obviamente esto no era normal. Sin embargo, ya estaba a más de la mitad del camino y le di el beneficio de la duda, porque olvidar cambiar la dirección se me hacía lógico. También ayudó el hecho de que soy un tipo grande. Eso me convenció de seguir adelante con la entrega porque, la verdad, no le tenía miedo a nada. Cuando llegué a la supuesta casa del amigo, di las vueltas que el tipo me dijo y manejé por una calle poco iluminada hasta que vi un letrero de sin salida y me di cuenta de que la calle terminaba unas casas más adelante. Confiado en que había seguido bien las instrucciones, me detuve y agarré mi celular para marcarle al cliente. Justo cuando iba a buscar la llamada reciente, alguien tocó mi ventana y me asustó. Un poco apenado por lo evidente del susto, bajé el vidrio para saludarlo. Pero cuando lo vi, su cara no tenía ninguna emoción, solo una mirada seria y vacía. Solté el botón del vidrio e inmediatamente puse el seguro. Acto seguido, el tipo me apuntó directo a la cabeza mientras me decía algo. Oía más voces respondiendo, seguidas por un grupo de personas que corrieron hacia el carro y querían abrir las puertas. Todos empezaron a gritar, pero por el calor del momento no pude entender qué decían. Estaba en shock, mirando cómo me apuntaba.
Si tuviera que adivinar, había al menos 5 o casi 6 personas rodeando el coche. En ese momento, ni siquiera me acuerdo haber tenido algún pensamiento, solo puedo describirlo como reaccionar por inercia, porque cuando el tipo volteó, en una fracción de segundos, de repente pisé el acelerador y me fui. Me sorprende que el tipo se quedara con su juguete en la mano cuando apenas le dio tiempo de sacar la mano del coche. Al ver el final de la calle, di una vuelta y cuando volví a enfocar hacia el otro lado, todos se habían ido. Ni uno solo por ninguna parte, ni en la calle, ni en la acera, ni cerca de las casas. Seguro huyeron en cuanto empecé a manejar. En cuanto pude, llamé a emergencias. Estos ataques en pandilla son relativamente comunes por aquí, pero nunca pensé que me iba a pasar. Aunque no pasó a mayores y no detuvieron a nadie, veo esto como una especie de advertencia, porque me di cuenta en el momento en que me apuntó en la cabeza que el hecho de ser alguien grande no significa absolutamente nada. Arriesgarte así es una estupidez, porque literalmente cualquiera que traiga un juguete de esos puede poner tu vida en riesgo en un instante. Si trabajas en algo así o haces cosas donde veas extraños seguido, ten cuidado, porque ponerte en una situación de riesgo con un extraño podría ser lo último que hagas. Durante la pandemia, pedir despensa a domicilio se volvió muy común, y aún después de eso muchas personas siguieron usando ese servicio. Yo trabajaba preparando esos pedidos, y cuando nos faltaba personal, que era casi siempre, también nos tocaba entregarlos. La verdad no era un mal trabajo, de hecho me gustaba manejar hasta las casas de los clientes. Veía casas muy bonitas y no tenía que lidiar con tantas preguntas constantes y a veces podía salir de mi rutina. La mayoría de las veces solo dejaba las bolsas en la puerta, tomaba una foto como comprobante y después me iba. Pero había ocasiones en las que sí conocía a los clientes y les ayudaba a meter la despensa. Una de esas personas era una señora mayor de Serbia. Se llamaba Vesna. Ella me quería mucho. Con el tiempo nos fuimos conociendo porque todos los jueves pedía las mismas cosas y casi siempre me tocaba entregárselas. Las primeras veces nunca salía, pero yo la veía asomarse por la ventana. La saludaba, tomaba la foto del pedido y me regresaba a la camioneta. Creo que cuando se dio cuenta de que siempre era yo quien llevaba la despensa, empezó a sentirse más cómoda. Primero salía a saludarme. Después, poco a poco, empecé a meter las bolsas y dejárselas sobre la barra de la cocina. Era una señora mayor, así que no me molestaba ayudarla. Además, siempre me daba buena propina. Mientras más iba a su casa, más la conocía. Me contó que había quedado viuda hace poco y que vivía sola. Sus 2 hijas vivían lejos y solo las veía 1 o 2 veces al año, casi siempre en días festivos. Ya estaba jubilada, era agente inmobiliaria, lo cual explicaba su bonita casa. Me daba un gusto llegar ahí los jueves y bueno, hoy no parecía diferente. Había hecho su pedido como siempre y yo fui a entregarlo. Pero cuando ya estaba en la entrada, me di cuenta de que algo estaba mal. No estaba afuera como de costumbre. La puerta principal estaba abierta. También me di cuenta de que las persianas estaban cerradas y eso era muy raro. Siempre las dejaba abiertas para que les diera el sol a sus plantas. Me acerqué a la puerta abierta, pero no la vi, así que toqué el timbre. Esperé unos segundos, pero nada. Luego toqué varias veces, tampoco me contestó, así que me empecé a preocupar. Lo primero que pensé fue que por su edad se había caído o le había dado un infarto o algo así. La llamé por su nombre sin saber bien qué hacer. Por un lado estaba trabajando y las reglas eran claras. Si nadie te contesta, deja la despensa y te vas. Pero como ya la conocía y la consideraba una amiga, decidí entrar al menos para dejar las bolsas donde siempre. Después de todo, la puerta estaba abierta. Cargué todo y caminé hasta la cocina.
Todas las luces estaban apagadas, la casa estaba totalmente en silencio. Dejé las bolsas sobre la barra y volví a llamarla, pero nada. Empecé a caminar un poco por la casa. Se me cruzó por la cabeza llamar a la policía, pero no sabía cómo explicar que era una emergencia, y si solo se había ido, y si estaba visitando a alguien y yo hacía que la policía fuera hasta allá por nada. Era una situación complicada, pero algo dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Justo cuando iba de regreso hacia la salida, escuché un movimiento en el segundo piso. Por un momento sentí alivio. Volví a llamarla por su nombre, pero nadie me respondió. Nadie bajó y nadie se asomó. Me quedé parado, escuchando. Seguía oyendo ruidos arriba, como si alguien estuviera moviendo cosas. La situación se puso incómoda muy rápido. Así que salí de la casa y me fui a mi camioneta. Me quedé sentado ahí un rato. Después de más o menos un minuto, vi que una cortina del segundo piso se movía hacia un lado. Arranqué y manejé hasta dar la vuelta a la esquina. Me estacioné en una calle cercana, todavía muy confundido. No sabía si era ella o simplemente no quería ver a nadie, o si a lo mejor era una de sus hijas, pero también estaba pensando en si llamar a la policía. Di una vuelta a la cuadra y pasé otra vez frente a la casa. Me quedé viendo unos segundos y luego vi la cortina del segundo piso. Se abrió. Un tipo se asomó por la ventana. En cuanto vio mi camioneta, cerró la cortina. Eso me asustó mucho. Yo sabía que Vesna tenía 2 hijas y que tuvo un hijo, pero había fallecido hace años, así que no estoy seguro de quién podría estar en su casa sin que ella estuviera ahí. ¿Y dónde estaría? Ya llevaba demasiado tiempo ahí y tenía que volver al trabajo. La semana siguiente no hubo pedidos de ella, por primera vez en casi un año. Pasé por su casa después de salir de trabajar el jueves y en la entrada estaba una patrulla. Cuando llegué a casa busqué su nombre y encontré que la reportaron como desaparecida solo unos días después de que yo fuera a dejarle las compras. Me di cuenta de que la fecha en que dijeron que seguro la vieron por última vez fue el día después de que pidió las cosas, 2 días antes de que yo fuera y viera a ese tipo. Fui a la policía con toda la información que tenía. No sé quién era ese hombre o si estuve cerca de que me pasara algo también, pero ya han pasado casi 3 años y no ha habido actualizaciones de nada. Fui repartidor de varias tiendas de pizza hace unos años. Tuve experiencias con clientes raros o cosas extrañas que pasaban de noche. Pero esta noche en específico se lleva el premio a la situación más turbia e inusual. Llevaba trabajando en esta pizzería más o menos un año. Trabajaba turnos de tarde y noche junto a otro compañero casi todo el tiempo. El lugar estaba lleno básicamente hasta que cerraba a las 2 de la mañana, así que no había forma de perder el tiempo, sobre todo porque solo éramos nosotros 2. Vamos a llamar a mi compañero Tom para proteger su privacidad. Tom era unos años mayor que yo y era un trabajador callado y dedicado. Estaba a cargo durante los turnos nocturnos y preparaba todas las pizzas mientras yo las entregaba. Ambos contestábamos llamadas dependiendo de quién estuviera ocupado. Y bueno, eran como las 11 de la noche y yo había regresado de una entrega cuando sonó el teléfono. Al ver a Tom ocupado preparando la pizza, contesté. Un tipo al otro lado de la línea pidió una pizza grande de salchicha. Tomé el pedido y le pregunté si necesitaba otra cosa. No me contestó por un momento. Luego repitió diciendo que quería una pizza grande de salchicha. Ahora pude notar por su forma de hablar que seguro estaba borracho. Confirmé que solo quería una pizza y el tipo dijo que sí. Mandé el pedido, recogí mi siguiente entrega y la llevé. Al volver a la tienda, Tom ya tenía lista la pizza del tipo que me marcó, así que la agarré y fui al coche. Y bueno, me di cuenta de que cuando agarré la pizza, Tom se me quedó viendo raro, como si quisiera decirme algo,
pero no me dijo nada. De nuevo, era bastante callado, así que no se me hizo raro. La dirección estaba a unos 15 minutos, pero no había tráfico a esa hora, así que llegué súper rápido. La casa era normal, pero tenía muchos terrenos a los lados y las casas de los vecinos apenas se veían entre los árboles. Me bajé, fui por la pizza, luego subí al porche y toqué la puerta. Unos momentos después salió un tipo y abrió la puerta totalmente. Esto no era extraño, pero siempre me pareció raro que la gente abriera la puerta por completo, como si fuera necesario. Pero su cara al verme era de total confusión y sorpresa, como si no me estuviera esperando. Pensando que solo estaba borracho y desorientado, le entregué la caja y le dije el total, a lo que él, de forma lenta y torpe, me entregó el efectivo sin decir nada más. Se quedó con la pizza parado frente a mí y la miraba con una intensidad muy extraña. Luego levantó la vista hacia mí, pero no me veía en los ojos. Estaba mirando por encima de mi hombro como si viera algo, y se quedó viéndolo con esa misma intensidad antes de sacudir la cabeza despacio, como diciendo que no. Me sentí muy incómodo viendo a este tipo y no pude evitar mirar hacia atrás. Volteé sobre mi hombro y vi hacia la entrada. A pocos metros de mi carro había un tipo con capucha corriendo de regreso hacia los árboles. Mi corazón me empezó a latir horrible y sentí que mi cuerpo entraba en una especie de shock tratando de entender qué hacer. Me di la vuelta de nuevo para ver al tipo de la puerta, pero inmediatamente se hizo para atrás y me cerró en la cara. Todo pasó tan rápido en cuestión de segundos que no me dio tiempo de reaccionar. Con la puerta cerrada frente a mí, busqué de nuevo al tipo de la capucha, pero ya se había perdido en la oscuridad de los árboles. Bajé del porche tropezando y corrí a mi carro, saliendo de la entrada lo antes posible para regresar al trabajo. Me calmé durante el camino, pero seguía sin entender qué había pasado. Cuando volví, le conté a Tom sobre el incidente, pero casi no reaccionó. Solo me dijo que entregara el siguiente pedido cuando estuviera listo. Hice lo que me dijo, pero cuando regresé de esa entrega, terminé deteniéndome y llamando a la policía para avisar por si acaso. Dijeron que enviarían a un oficial a revisar y que me llamarían para darme noticias. Me llamaron una hora después y cuando salí del trabajo esperé en el estacionamiento a que la policía llegara a hablar conmigo. Cuando el oficial se acercó mencionó que habló con el tipo de la casa, quien coincidía con la descripción que le di, y el tipo le dijo que solo estaba esperando a su amigo, Tom, porque sabía que trabajaba en la pizzería. Cuando le preguntaron por el hombre de la capucha, no dio detalles, dijo que no sabía nada de eso y que no vio a nadie. Con esa información me quedé todavía más espantado y confundido. Pensé que a lo mejor llamaron creyendo que Tom sería el repartidor y le estaban tendiendo una trampa para asaltarlo. Eso explicaría al tipo de la capucha cerca de mi coche y la sorpresa del tipo en la puerta. Me acuerdo la forma en que me vio Tom y pienso que tal vez iba a advertirme de algo. Hablé con él varias veces sobre el tema, pero me daba respuestas rápidas y sin sentido, diciendo que el tipo era solo un viejo amigo y que no sabía nada de nada. Me cambié a otra pizzería muy poco después de ese incidente, pero ahora que el horror de la situación quedó atrás y sé que probablemente no era algo contra mí, me gusta tratar de resolver el misterio. Sigo sin saber con certeza qué fue lo que pasó, pero fue por mucho la experiencia más extraña y creepy que he tenido. Hola, ¿cómo están? Espero que les hayan gustado las historias de repartidores. Oigan, muchísimas gracias. Esta última semana el canal ha crecido muchísimo. De verdad, se los agradezco. Y vengo a recordarles que por favor se suscriban y se suscriban. Acá abajo está el botón de suscribirse. Activan la campanita para que cada vez que suba un nuevo video vengan corriendo a verlo. Ya saben que normalmente estoy subiendo 2 videos a la semana. ¿Qué día? No sé, eso es una incógnita. Pero bueno, vamos a pasar a los saludos. Elegí 5 al azar. Y por favor, siempre que vayan a dejar un comentario,
procuren hacerlo que tengan foto, porque si no siento que estoy hablando con un bot. Ok, vamos con el primer saludo a Amayita Ale. Muere por un saludo. Y pues bueno, te mando saludos, Amayita. Tania Rodríguez dice que me conoce desde mis lives de TikTok y que es Arandanita fan. Te mando besos. Julia Riddle dice que me sigue desde el antiguo canal. Te mando abrazos, Julia. Cintia Videla 25 dice que uno de sus hijos vio uno de mis videos y que desde ahí no me ha soltado. Pues bueno, te mando un abrazo. Amir Córdoba dice que me sigue desde hace mucho y que me manda muchos abrazos. Y oigan, de verdad les agradezco muchísimo el hecho de que aprecien tanto mi trabajo en comparación a una IA, porque eso significa que el sentimiento humano y que las voces humanas siguen transmitiendo mucho más que las voces robóticas, que espero que siga así, que no nos suplanten tan pronto. Les mando un abrazo y por favor suscríbanse. Besos, bye.